mientras ustedes marcan ese número de teléfono, nosotros continuamos aquí en directo con los siguientes invitados que nos acompañan. Con ellos vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el año 2018 y sobre todo vamos a hablar del trabajo que queda por hacer en este año 2019 con ANFANE. Seguro que ya saben de lo que vamos a hablar a continuación porque nos han acompañado en distintas ocasiones. Con nosotros está Rafael Cidrés. Rafael, gracias una vez más por venir a tu casa. A vosotros siempre. Y en este caso acompañado también por Inmaculada Gallego. Inmaculada, Hola. Bienvenida. A vosotros. Gracias también a ti por haber sacado un hueco esta mañana y venirte aquí para charlar de este trabajo que, como yo digo, Rafael, no ha sido poco en este 2018 y se prevé que también va a ser bastante en este 2019. ¿Cómo trabajáis desde ANFANE? Pues mira, para nosotros trabajamos como una asociación de, como muy bien sabéis, llevamos desde el año 2015 y bueno, trabajando con muchísima fuerza. Empezamos con el tema de vivienda. El tema de vivienda lo hemos ampliado ya a violencia de género. La última proyecto que hemos puesto ya en marcha ha sido la intervención del gabinete psicológico, que ya lo tenemos también, letrado, la procuradora, o sea, estamos ampliando porque así nos lo demanda la ciudadanía, ¿no? Sí. Y la verdad pues que ha sido un año 2018 complicado, fuerte, intenso. Muy intenso, como muy bien dice Inmaculada, porque desahucios siguen existiendo. De violencia de género pues podemos hablar también en otro momento, pero también está ahí. Y la verdad que bueno, la satisfacción que nos queda es que hemos terminado el año 2018, igual que el 2015, el 2016 y el 2017, las 797 familias que llevamos atendidas, todas están en su casa, que es nuestro principal objetivo, el que estén en su casa. Ayudas, como bien sabéis, pues tampoco percibimos ninguna. Hemos firmado una subvención hace un mes escaso con la Diputación Provincial, que sí llevamos trabajando con ellos desde el 2016 y ahí están también las cifras, ¿no? Que las familias están en su casa. Pero prevemos un año 2019 complicado. De hecho, lo hemos empezado, pues en este mes de enero tenemos varios lanzamientos previstos, que evidentemente vamos a trabajar para paralizarlos, febrero igual, en marzo. Y ahí estamos, trabajando con muchísima fuerza, muchísimas ganas, y a ver si estos reyes que vienen mañana pues también hacen que estas familias puedan quedarse en casa. Por supuesto. Las necesidades de la población cordobesa se ve que se amplían, ¿no? Y de ahí que vosotros también crezcáis como asociación y que ofrezcáis todo lo que habéis estado hablando. Tiene la parte negativa de que si vosotros estáis ampliando esas coberturas es porque hay necesidad, pero por otro lado tiene la parte positiva de que podéis ayudar a más personas en un ámbito más amplio, Mercedes. Sí, gracias, cada vez nuestro grupo lo tenemos más grande, podemos atender a las personas como, bueno, todo lo mejor que podemos, ¿vale? Hasta el alcance que nosotros podemos. Y por desgracia, lo que tú dices, hay muchísimas, que no dejan de venir familias, que cada día te encuentras con un caso nuevo, siguen viniendo y ese es el problema. Que en realidad nos gustaría, como nosotros hemos hablado muchas veces, que no existiera ningún caso y que no tuviésemos que dedicarnos a ayudar a estas familias. Sí. Hace un tiempo en los medios de comunicación era prácticamente de manera diaria el hablar de desahucios, el hablar de desalojos. Ahora parece que la cosa como que ha dejado de ser noticia, pero es que vosotros tenéis más trabajo todavía si cabe. Es algo que llama también la atención, ¿no? Porque hubo eso, como digo, una época en la que era todo muy notorio y ahora sigue pasando lo mismo, incluso con un número aún mayor, pero no se habla tanto y sin embargo el problema sigue estando ahí, Rafael. Sí, mira, Amparo, hay unas medidas legales que hoy se están aplicando. O sea, nosotros tenemos muchísimo miedo. O sea, tenemos una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que estamos esperando a que salga, que es la sentencia de la cláusula de vencimiento anticipado. Sí. A nosotros nos da muchísimo miedo, pero nos da miedo porque cuando esa sentencia salga y si la declaran nula, que es lo que todos esperamos, todos los desahucios que están abiertos desaparecerán, pero evidentemente las entidades volverán a demandar. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos da miedo porque eso va a ser una nueva avalancha de desahucios. Claro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Desahucios sigue existiendo. Lo que ocurre es que estamos paralizando debido a esas armas legales que tenemos o bien de la tramitación del Real Decreto Ley del año 2012, donde le aplicamos a la familia un código de buenas prácticas, que no pierden su casa, sino que le hacemos un stand-by en esa hipoteca durante 5 años y le ampliamos el plazo con la intención de que, como son 5 años donde la familia prácticamente va a pagar muy poquito, te puedo hablar de cantidades ridículas, de 2 euros a 5 euros durante 5 años. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La familia tiene un respiro importante y sigue estando en su casa, no la pierde, es de su propiedad. ¿Por qué le ampliamos el plazo? Porque esa ley nos permite ampliar la ampliación de la hipoteca hasta un máximo de 40 años desde que se le concedió. Sí. Entonces, al hacerlo, las familias que la tenían a 20 años y estaban pagando una cuota de 600 euros, con esa ampliación van a pagar 300.
menos que un alquiler. Sí. Entonces, estamos consiguiendo que eso se consiga, a pesar de que las entidades que se han adherido voluntariamente, casi todas, por no decirte todas, muy pocas lo ofrecen. Le ofrecen a los clientes otro tipo de una innovación, una carencia, pero sin aplicarle nada de eso, que para lo cual para el cliente es totalmente gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada. Entonces estamos consiguiendo eso. Las familias que ya nos llegan tarde, que ya ha sido su vivienda subastada, bueno, pues estamos aplicando la moratoria antidesahucio que está hasta mayo del 2020, que también nos da miedo. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue mayo del 2020, ¿qué va a pasar con todas esas ejecuciones que están paralizadas? Y siguen habiendo, porque el desempleo sigue existiendo, porque si hablamos de que en estas cifras, como en estos días ha aparecido en los medios de comunicación, que la cifra del desempleo ha descendido en Córdoba Capital, bueno, vamos a verla a partir del día 15. De hecho, lo hemos hablado en la primera parte de nuestro programa hoy. Vamos a verla a partir del día 15 porque además son trabajos precarios, son trabajos con ingresos muy bajos, por lo cuanto las familias van a poder, no pueden afrontar los pagos. Entonces nos da miedo porque sigue existiendo, o sea, las familias no tienen recursos. Luego, si hablamos a nivel institucional, pues hay muy pocas ayudas por parte de las administraciones, yo te diría que ninguna. Sí. Y además, si me tengo que generalizar en cuanto a partidos políticos, ninguno ofrece nada. Yo me he pateado ahora con las elecciones andaluzas casi todos los partidos, metiéndome un poquito para que no me vieran por muchos sitios, y ninguno habla del problema de vivienda. Mucha sanidad, mucha educación, que es fantástico, que hace falta, que duda cabe, el empleo también, pero vivienda también. Y de vivienda no ha hablado nadie en el proyecto para las elecciones andaluzas. ¿Qué hacemos con las familias que no tienen vivienda? Porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda, como dice la Constitución, pero también tenemos derecho a también tenemos obligaciones que cumplir. ¿Vale? Entonces vemos una barbaridad, que las familias estén siendo desahuciadas de sus casas, que esas casas estén siendo ocupadas, que luego haya entidades que a esas familias que ocupan esas viviendas se les hagan también unos contratos de alquiler, y nos preguntamos que por qué no se lo han hecho a las familias que han vivido ahí. O sea, todas esas cosas las vamos avanzando y bueno, estamos ahí un poco creciendo, a ver si conseguimos que tanto las entidades como las administraciones se pongan un poco las pilas en ese sentido. Ya te digo, no trabajan, o sea, trabajan por la defensa de la vivienda, pero no sabemos para qué, ni para quién. Porque lo que nosotros no estamos de acuerdo, y lo vivimos en nuestras instalaciones, es que desde departamentos del Ayuntamiento de Asuntos Sociales, porque se pongan microondas y vitrocerámicas en las viviendas. Para eso no está un departamento de Asuntos Sociales. Entonces nosotros también denunciamos eso. Claro. Y hay cosas. Además vosotros conocéis cuál es la realidad y claro, conocéis de primera mano cuáles son los problemas con los que esa familia llega a pedir ayuda, que no tiene que ser fácil tampoco dar ese paso de acudir a vosotros. Es muy difícil. Para las familias cuando entran por allí nos cuesta muchísimo al principio, tenemos que hablar mucho con ellos y hasta que de verdad realmente nos cuentan la verdad, nos cuesta. Pero ya eso, luego ya te enteras cierto de todo lo que te está contando, los casos que ocurren al día a día y lo que muchos políticos, como él dice, que no llegan a esa verdad. ¿Cómo se presenta el 2019? Porque claro, con todo lo que estáis explicando hay mucha más tela que cortar de la que yo pensé en un principio que ibais a decir que había. Hay mucho amparo. El 2019, mira, ayer por ejemplo, también a partir del día 1 se ha subido el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Pues bueno, pues ya no hemos topado con los primeros casos. Los primeros casos es que hay empresarios que no van a hacer la subida y que a los trabajadores ya les están diciendo que van a seguir cobrando lo mismo porque no pueden. Yo también desde el principio dije que bueno, que yo no quiero que suba el salario a 900, sino a 1.500, pero que tendremos que ver de dónde lo sacamos para poder hacerlo. Entonces las familias, en ese sentido, pues siguen, las que están cobrando siguen en ese ámbito, pero no tienen para pagar la luz, el agua, la comunidad, comer, hipoteca, no tienen. O sea, la cosa se presenta muy cruda, muy cruda. O sea, se presenta porque nosotros estamos parando ahora mismo desahucios porque estamos reclamando también a la audiencia, porque no estamos de acuerdo con las sentencias judiciales, estamos reclamando a la audiencia. Y ahora mismo pues tenemos 2 desahucios que se han paralizado hasta noviembre y diciembre de este ya año, del 2019. O sea, ¿es una pequeña tranquilidad para las familias? Sí, pero no. Claro. O sea, es esa angustia de qué va a pasar cuando llegue noviembre y diciembre. Claro, siguen teniendo otra fecha marcada. Efectivamente, o sea, ¿que los desahucios están parados? Claro, tenemos una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que estamos ahí esperando, estamos parando en audiencia, estamos viendo, tenemos la moratoria hasta el mayo del 2020, pero cuando ocurra todo eso vamos a volver a la época de atrás si las administraciones y el gobierno no ponemos medidas, porque la nueva ley hipotecaria que me diga que ahora no vamos a ejecutar hasta que no se lleve un tanto por ciento de la hipoteca sin pagar, hasta dependiendo del plazo, pero al final ejecutamos y todo pasa por un empleo. Si no generamos empleo, las familias no pueden pagar.
¿Quién tiene que generar empleo? No solamente generar empleo a funcionarios, hay que ayudar también al empresario para que pueda generar ese empleo, porque crear plazas de funcionarios, yo estoy totalmente de acuerdo con los funcionarios, pero son improductivos, no improductivos, y que me disculpen, en el sentido que hacen una labor fantástica y la desempeñan, pero es un dinero que sale de la recaudación de todo. Entonces, claro, crear de ese tipo de trabajo en ese ámbito es costoso, ¿no? Para cómo está la situación. Entonces, claro, ver las cifras que aumenta, volvemos a las tasas de empleo del año 2008. Eso no es verdad. Es una cifra que ahí está, pero que a partir del día 15 vamos otra vez al descenso y que volvemos con los problemas, que entramos otra vez en la dinámica de que el 2019 se presenta con desahucios, con desempleo. Te hablo de desahucios de hipotecas, si te empiezo a hablar de desahucios de alquileres, que es una barbaridad. Es una barbaridad porque tampoco se pone freno a que los alquileres no suban de precio con las viviendas turísticas, porque ahora pues en vez de alquilar pongo la vivienda. O sea, tenemos un caos muy, muy importante en el tema de vivienda. Y las administraciones no están haciendo, para nosotros, desde que lo vivimos a diario, como muy bien has comentado tú, Inmaculada, no están haciendo nada por remediarlo. Nada. Entonces tenemos una oficina municipal de vivienda que está ahí, tenemos la oficina de la Junta de Andalucía, que no sabemos para qué están. ¿Para qué están? Porque viviendas vacías de la Junta hay, no se pueden adjudicar, hay lista de espera, otras están ocupadas, y eso es lo que he dicho al principio, o sea, queremos una vivienda, pero también tenemos derechos, pero obligaciones. Entonces, una vivienda que yo ocupe es una vivienda que se la estoy quitando a una persona que la tiene asignada. Entonces, lo primero que tenemos que ser nosotros, todas las personas también son un poco cívicas, que es duro, muy duro, que una familia que se vaya a ver en la calle y que vea un piso vacío, que no lo intente, es duro, de verdad que es duro. O sea, me pongo en su situación porque la he pasado, o sea, que no me van a decir porque sé lo que es perfectamente esa situación, pero que tenemos que tener ese orden cívico. Si no tenemos ese orden cívico y ese amor propio de yo ocupo tu vivienda porque a ti te han echado, así no vamos a conseguir nada. Vamos a seguir siempre, vamos arrastrando. Y desahucio ha existido toda la vida. No vamos a inventar nada nuevo, pero evidentemente tenemos que poner la maquinaria y las medidas oportunas pues para paralizar todo esto, porque sí te digo que se puede hacer. Y es muy fácil, te lo prometo que es muy fácil, porque si nosotros lo estamos consiguiendo, y están todas las familias en su casa, y estamos con viviendas del Fondo Estatal adjudicándose a las familias, ¿por qué no lo puede hacer una administración? Las medidas están a ANFANE, como te ha dicho Inmaculada, no nos gustaría estar en este ámbito, estaríamos en otro, ¿vale? Pero este ámbito te garantizo que es muy fácil. Si nosotros lo hacemos, la administración puede hacerlo. Y si la administración no puede hacerlo, que contacte con nosotros y nos podemos trabajar juntos, que lo podemos hacer. ¿Cuáles son los pasos que dais vosotros? Desde que entra una familia y explica su problemática, ¿cómo es ese trabajo con ellos? Primero, como te he comentado antes, informarnos de toda su problema. Y luego, ya dependiendo de qué caso sea, pues contactamos con la entidad e intentamos llegar, no negociar, sino llegar a una equidad entre las dos partes, ¿vale? Porque tampoco no es todo para el usuario. Entonces intentamos negociar y llegar a un acuerdo para lo mejor para ambas partes, siempre buscando lo mejor para que esa familia no se quede sin vivienda. No es fácil. No es fácil. Además, entiendo que cada familia llega con su mochila, ¿no? Cargada. Totalmente. Mira, además es algo que decimos allí, ¿no? Cuando entra alguien por la puerta del despacho, se lo decimos, aquí lo que vienen son problemas. Las personas no llevan aquí escrito en la frente un cartel, me pasa esto, pero sí nota su estado de ánimo. ¿No? Entonces, bueno, aquello, pues, bueno, tenemos nuestros pañuelos porque hacen falta. O sea, aquello yo os invito a que vayáis un día, que lo veáis, lo presenciéis y que veáis ya no solamente cómo trabajamos, sino que además las familias, que lo veáis en primera línea. El paso es todo lo que nos cuentan las familias. Hacemos un seguimiento muy exhaustivo, tanto documental como presencial, ¿vale? Porque ya no solamente lo que nos cuentes, o sea, usamos una palabra un poco, pero bueno, para nosotros nos viene muy bien. Le decimos que nos digan hasta del color que lleva la ropa interior, porque para nosotros es importante. Y una simple coma que ellos vean que no, para nosotros puede ser la salvación para su problema. Por supuesto. Y a partir de ahí pues ya empezamos a derivar. Si necesitamos el tema jurídico, si necesitamos la psicóloga que no te puede imaginar cómo ha venido, porque también estas familias necesitan. Sabemos que el trabajo de un psicólogo son 30 o 40 euros cada vez que va a la consulta. Aquí con nuestra cuota lo tienen cubierto. O sea, y la psicóloga, pues Patricia está haciendo un trabajo brutal, brutal, porque ya es recuperarlas anímicamente, moralmente, inclusive la unión de esas parejas que con ese problema se están a punto de estallar y hacemos que conjunten, que vayan los dos a una, que no se reprochen y que no se echen cosas en cara. Es un problema, vamos a tirar hacia adelante.
Y ese es nuestro trabajo, y a partir de ahí, bueno, pues el otro día hicimos un vídeo resumen de nuestro trabajo del 2018 y cuando salen esas fotos me llama mucho la atención porque todos salimos riendo, ¿no? Sí. Pero detrás de todo eso hay un brutal trabajo. Claro. Quizás hay familias de semanas, de meses, inclusive familias de años También. de trabajo. De trabajo de angustia que cuando se consigue, pues hasta nosotros, vamos, yo como soy persona me emociono y también lloro, ¿eh? Porque un trabajo como fue este último, que hemos cerrado, una familia de 4 años de trabajo y al final se ha conseguido. Se quedan en su casa. Eso, bueno, es que eso ya es que no es un asociado, ya es que asociado es amistad. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No tiene precio. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros Mercedes, siempre. gracias también a ti por acompañarnos.